Rechazo los cargos. Totalmente. Soy inocente. Ser presidente en América Latina puede ser la cúspide de la carrera política o el prólogo de un expediente judicial. Hola y bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Jackie y el día de hoy veremos nuestra selección de los 10 presidentes de Latinoamérica que terminaron tras las rejas. Jorge Rafael Videla. El dictador argentino Jorge Rafael Videla. Este militar gobernó de facto su país entre 1976 y 1981 gracias a un golpe de Estado contra la democracia argentina. A pesar de que su primera condena fue en el 85, nos pareció importante mencionar a Videla, en especial con su segunda condena. Ahora sí, sigamos. Condenado en 1985 en el histórico juicio tras las juntas, Videla fue sentenciado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura que encabezó en 1976 y 1981. En este juicio se le imputaron desapariciones forzadas, torturas, secuestros y robos de menores, delitos que la justicia argentina calificó como sistemáticos y que llevaron a condenas de prisión perpetua. Tras el gobierno de facto y la transición democrática, Videla fue el primero condenado y luego en 1990 beneficiado por un indulto presidencial que años después sería considerado nulo. En 2006 las sentencias previas volvieron a aplicarse y acumuló nuevas condenas por apropiación de menores y fusilamientos en unidades penitenciarias. Pasó años en cárceles militares y comunes hasta que fue encontrado muerto en su celda en el 2013. Su caso marcó un antes y un después. Fue uno de los primeros ejemplos en la región de que responsabilidades por violaciones masivas de derechos humanos podrían perseguirse y condenarse en tribunales nacionales. Carlos Menem. Con Néstor Expósito desde lo judicial, porque varias causas en su momento fueron abiertas a Carlos Menem. De hecho, él falleció a 10 días de tener que enfrentar un juicio. En junio de 2001 se produjo uno de los primeros grandes episodios judiciales que marcaron la caída del mito de la inmunidad presidencial en Argentina. El expresidente fue detenido y puesto bajo arresto domiciliario por el escándalo del contrabando de armas, que investigaba ventas irregulares a Croacia, Ecuador y Bosnia durante su mandato. A lo largo de los años, Menem enfrentó múltiples causas, desde el tráfico de armas hasta la voladura de la fábrica de Río Tercero, y hechos ligados a peculado y enriquecimiento ilícito. En 2013 fue condenado otra vez por contrabando de armas a 7 años en prisión. En 2015 recibió una condena por peculado de 4 años y 6 meses e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Y murió en 2021 sin haber purgado la mayoría de las condenas en cárcel común. Alberto Fujimori. Declarando infundadas las cuestiones probatorias deducidas por la defensa del acusado Alberto Fujimori, conforme a los acápites 2, cuestiones probatorias 3, prueba videográfica y audiográfica. En diciembre de 2027, la Sala Penal Especial condenó en primera instancia a Fujimori a 6 años de pena privativa de la libertad y 2 años adicionales por el delito de usurpación de funciones y abuso de autoridad por haber participado en calidad de inductor en el allanamiento de la residencia de Trinidad Becerra. En abril de 2009, el expresidente de Perú, que gobernó entre 1990 y 2000, protagonizó un autogolpe en 1992. Fue condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, además de otros delitos como secuestro agravado. A esos 25 años se sumaron condenas posteriores por corrupción, peculado, desvío de fondos y delitos relacionados con espionaje, llegando a acumular varias sentencias, aunque una de ellas fue anulada por la Corte Suprema en instancias. Fujimori fue extraditado, juzgado y condenado por violaciones a los derechos humanos cometidas por el Grupo Colina, un escuadrón del ejército. También fue hallado culpable de delitos de corrupción vinculados a su asesor, Vladimiro Montesinos. Su encarcelamiento tuvo episodios polémicos. Recibió indultos, medidas de gracia y liberaciones temporales que generaron debates sobre salud y motivaciones políticas. Fue liberado en diciembre de 2023 y falleció el 11 de septiembre de 2024. Luis Ignacio Lula da Silva.
3 jueces de una corte brasileña de apelaciones confirmaron la condena por corrupción del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y la ampliación de 9 a 12 años de prisión. El 12 de julio de 2017 fue declarado culpable por un juez y en abril de 2018 el Tribunal de Apelación brasileño, en el marco del extenso operativo Lava Jato, dictó una sentencia de prisión contra el expresidente Lula por cargos de corrupción pasiva y lavado de dinero relacionados con beneficios inmobiliarios vinculados a contratos con Petrobras. Fue sentenciado y permaneció en prisión durante 580 días, un tiempo que generó debates internacionales sobre independencia judicial y persecución política. En marzo de 2021, la Corte Suprema anuló las condenas por irregularidades procesales y por la parcialidad de algunos magistrados y fiscales, lo que devolvió a Lula la posibilidad de volver a la vida política. Ganó las elecciones en 2022. Su caso, que pasó de la condena al sobreseimiento, dividió a Brasil. Para críticos de la Lava Jato fue un avance histórico contra la corrupción. Para sus defensores y aliados, la persecución fue un intento por apartarlo de la contienda política. Ricardo Martinelli. El expresidente de Panamá recibió una pena de casi 11 años de cárcel y una multa de $19 millones por blanqueo de capitales durante su mandato. En junio de 2018, el expresidente panameño fue extraditado desde Estados Unidos y detenido en Panamá por acusaciones de espionaje político y malversación durante su mandato. La investigación apuntaba a que habría ordenado pinchazos telefónicos a periodistas, opositores y empresarios. Más adelante, en causas conexas, se le imputaron delitos de blanqueo de capitales. Después de un proceso judicial con idas y venidas, incluyendo periodos de detención preventiva, arresto domiciliario y absoluciones temporales, Martinelli fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión por blanqueo en el conocido caso New Business. La condena fue confirmada en instancias superiores durante 2024 y 2025. Aunque en 2019 había recibido una sentencia de no culpable en un tribunal de primera instancia, la apelación modificó su suerte y en el periodo 2023-2025 la justicia panameña ratificó condenas que lo inhabilitaban políticamente. Tras la confirmación de la pena, buscó asilo diplomático y finalmente salió de la embajada de Nicaragua hacia Colombia con un salvoconducto en 2025. Pedro Pablo Kuczynski. Y tiene impedimento de salida del país por 18 meses. La justicia peruana había ordenado el viernes la prisión preventiva para Pedro Pablo Kuczynski, alegando peligro de fuga, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos en un caso vinculado al escándalo Odebrecht. En abril de 2019, el expresidente peruano fue detenido y puesto bajo medidas restrictivas dentro de una investigación por presunto lavado de activos y vínculos con pagos de la constructora Odebrecht. Durante sus tiempos como ministro, Pedro renunció en medio de escándalos y ya fuera del poder, afrontó medidas cautelares. En mayo de 2019 pasó a arresto domiciliario por 36 meses, tras problemas cardíacos y una orden de prisión preventiva inicial. El caso lo vinculó a consultorías y pagos de Odebrecht en el pasado, cuando ocupó cargos ministeriales, y la Fiscalía lo investigó por lavado de activos agravado con presunta pertenencia a organización criminal en el marco del Lava Jato peruano. En 2022 quedó en libertad provisional por decisión de la Corte Superior mientras se esperaba juicio, pero el expediente siguió vigente con prohibiciones de salida del país y comparecencias. Al día de hoy lleva 3 años bajo arresto domiciliario y en septiembre de 2025 la Corte Superior Nacional de Justicia ordenó el inicio del juicio. Janine Áñez Chávez. En junio de 2022, la expresidenta interina de Bolivia, que asumió en noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales, fue sentenciada a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y por resoluciones contrarias a la Constitución, en el marco del denominado caso Golpe Segundo. Detenida desde marzo del 2021, Áñez fue juzgada por su actuación al asumir el Ejecutivo y por decisiones administrativas que la acusación calificó como violatorias del orden constitucional. Sus defensores sostuvieron que fue una presidenta interina que actuó para evitar un vacío de poder y la calificaron de presa política. Sus detractores la exhibieron como responsable de una toma del poder ilegítima. La sentencia de 2022 provocó críticas de organismos internacionales y de actores nacionales que señalaron irregularidades en el uso de la detención preventiva en Bolivia.
El relator de la ONU y otras voces pidieron garantías de un juicio justo. Posteriormente, su situación judicial siguió cambiando con apelaciones y recursos, y en agosto de 2025 fue liberada. En noviembre de 2025 se resolvieron nulidades y anulaciones que modificaron su panorama procesal. Estamos viendo, ya está saliendo Yanine Áñez, la exmandataria, después de 4 años y 7 meses, sale del penal de Miraflores. En este momento está saludando ya a la gente. Otto Pérez Molina. Se ordena que el condenado Otto Fernando Pérez Molina cumpla la pena de prisión de 2 años conmutables y en virtud de existir agravantes de interés lucrativo y abuso de autoridad, se impone la pena de prisión de 1 año por cada agravante. En diciembre de 2022, el expresidente guatemalteco fue condenado a 16 años de prisión por asociación ilícita y defraudación aduanera en el caso conocido como La Línea, una red que cobraba sobornos a importadores para reducir impuestos y desviar fondos estatales. Pérez Molina, militar retirado y presidente entre 2012 y 2015, debió renunciar en 2015 cuando estalló el escándalo. Durante la investigación fue arrestado y enfrentó múltiples causas. Aunque en diciembre de 2022 se le impuso la pena por la magnitud del fraude, estimado en varios millones, su situación judicial no quedó zanjada. En enero de 2024 obtuvo la libertad tras entregar bienes y pagar una fianza millonaria, y desde entonces sigue enfrentando otros procesos y apelaciones. En 2023 aceptó cargos en otro expediente, cooptación del Estado, y recibió una pena menor que, por diversas razones procesales, tuvo efectos limitados en la práctica. Pedro Castillo. Ustedes saben, doctora, lo que está pasando en el país. El Ministerio Público no ha podido configurar... Señor Castillo. Ahora... Tome asiento. Perdón. También en diciembre de 2022, el entonces presidente del Perú, conocido por su origen como maestro rural y por su ascenso con promesas de cambio, intentó disolver el Congreso y fue detenido el 7 de diciembre de 2022. Las autoridades lo arrestaron y tramitaron medidas de prisión preventiva por acusaciones que incluyeron rebelión, conspiración y abuso de autoridad. Inicialmente se dictaron 18 meses de prisión preventiva. La Fiscalía solicitó pedidos de pena que sumados podrían alcanzar hasta 34 años por delitos como rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Desde su detención, el caso pasó por múltiples investigaciones por corrupción y por su fallido autogolpe. Su juicio por cargos de rebelión comenzó en marzo de 2025, con momentos de alta tensión pública, huelgas de hambre y hospitalizaciones que marcaron la cobertura mediática. Fernando Collor de Mello. Fue detenido este viernes luego de que se confirmara una condena por corrupción decretada en el año 2023, ello tras una investigación derivada del megacaso Lava Jato. Y la Corte Suprema de Brasil había hallado a Collor de Mello culpable. Condenado en 2023 por corrupción pasiva y lavado de dinero, el expresidente brasileño, quien ya había sido objeto de un proceso de destitución en 1992, recibió una pena de 8 años y 10 meses vinculada a una trama de sobornos y contratos con BR Distribuidora, subsidiaria de la petrolera estatal. Tras la sentencia firme, fue detenido para iniciar cumplimiento, aunque en mayo de 2025 la Corte Suprema le otorgó prisión domiciliaria con tobillera electrónica por razones humanitarias, alegando problemas de salud como Parkinson y trastorno afectivo bipolar. La acusación sostiene que Collor, con la colaboración de empresarios, recibió millonarios pagos a cambio de viabilizar contratos irregulares para la distribución de combustibles. Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández fue condenado a 45 años de cárcel por cargos de narcotráfico, de acuerdo con el fallo que se acaba de dar a conocer en una corte de Nueva York. En abril de 2024, ya extraditado a Estados Unidos desde 2022, el expresidente hondureño fue juzgado y condenado en junio de 2024 por cargos federales que incluyeron conspiración para la importación de cocaína, posesión de armas y asociación con organizaciones narcotraficantes. La acusación estadounidense describe un esquema en el que Hernández, aprovechando cargos públicos, habría colaborado con carteles para convertir a Honduras en un centro de tránsito de cocaína hacia Estados Unidos, recibiendo a cambio millones de dólares que habrían financiado campañas y asegurado poder. La sentencia de 45 años representó uno de los casos más severos contra un ex jefe de Estado latinoamericano por delitos vinculados al narcotráfico y la corrupción transnacional.
Fernández negó las acusaciones y sostuvo en ciertos momentos que era víctima de conspiraciones. Sin embargo, los tribunales federales encontraron pruebas y testimonios suficientes para una condena elevada. Alejandro Toledo. Fallamos, condenando a Alejandro Toledo Manrique como autor del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal. En octubre de 2024, el expresidente peruano fue condenado a 20 años y 6 meses de prisión por delitos relacionados con la causa Odebrecht, tras ser extraditado desde Estados Unidos en 2023 y pasar por prisión preventiva en Perú. La sentencia se basó en pruebas que apuntan a que recibió sobornos millonarios de la constructora brasileña para favorecer la adjudicación de tramos de la Interoceánica y otros contratos. Además, en 2025 fue condenado en otra causa, Ecoteva, a 13 años y 4 meses por lavado de activos. Esa pena se ordenó ejecutar de forma paralela y sin sumarse a la primera, a partir de octubre de 2024. Toledo pasó de ser un líder con carrera internacional a un reo en el penal de Barbadillo, compartiendo instalaciones con otros exmandatarios peruanos investigados. Cristina Fernández de Kirchner. 6 años de prisión, inhabilitación política perpetua y el decomiso de un monto millonario. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, fue condenada por corrupción en un caso que alude a contrataciones irregulares durante los 12 años en los que gobernó junto a su marido, el difunto expresidente Néstor Kirchner. En noviembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia dejó una firme condena contra la expresidenta argentina por el delito de administración fraudulenta en el caso Vialidad, imponiéndole 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Debido a su edad, la ley contempla la posibilidad de prisión domiciliaria, medida que ella efectivamente solicitó y comenzó a cumplir. Además de esa condena firme, Cristina enfrenta el megajuicio conocido como la causa de los cuadernos, que investiga una supuesta red de recaudación ilegal vinculada a la obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Ese proceso incluye a decenas de empresarios y exfuncionarios y podría acarrearle penas adicionales si prosperan las imputaciones por asociación ilícita y recaudación de sobornos. Ollanta Humala. Declarar a Ollanta Moisés Humala Tasso, Nadine Heredia Alarcón e Ilan Paul Heredia Alarcón, coautores del delito de lavado de activos agravado, tipificado en el artículo 1 y 3, literal B, de la Ley 27.765 en agravio del Estado peruano. En abril de 2025, el expresidente peruano fue condenado a 15 años de prisión por lavado de activos tras probarse que recibió aportes ilegales para sus campañas de 2006 y 2011 de la constructora Odebrecht. Y según la acusación, también de la entonces Venezuela de Hugo Chávez. La sentencia registró que se habrían canalizado fondos ilícitos para financiar candidaturas y partidos, afectando la transparencia del financiamiento electoral. Su esposa Nadine Heredia también fue condenada y buscó asilo en la embajada brasileña. El fallo contra Humala reabrió el ciclo de enjuiciamientos por Odebrecht, que afectó a varios expresidentes peruanos. Humala anunció apelaciones y su defensa argumentó persecución política. La pena de 15 años lo dejó recluido en el penal Barbadillo, donde compartió espacio con otros exmandatarios en proceso. Álvaro Uribe. De otro lado, el segundo aspecto a evaluar es que por las conductas por las que se profiere condena contra Uribe Vélez, esto es soborno en la actuación penal y fraude procesal. En julio de 2025, el expresidente colombiano fue condenado por un tribunal a 12 años de prisión domiciliaria por delitos relacionados con soborno a testigos y fraude procesal. Tras un largo proceso judicial que se extendió por más de una década, Uribe, que gobernó entre 2002 y 2010, siempre negó las imputaciones y las calificó de persecución política. Su caso estuvo plagado de recursos, tutelas y apelaciones, y la decisión inicial fue objeto de impugnaciones que en octubre de 2025 llevaron a la revisión de fallos en instancias superiores. La sentencia de 2025 generó protestas y debates intensos en Colombia sobre el alcance de la justicia penal frente a figuras políticas de alta influencia. Aunque la condena fue dictada inicialmente y aplicada como prisión domiciliaria por su edad y su condición, la dinámica procesal posterior mostró una volubilidad marcada. Recursos que buscaron anular fallos, revocatorias y una sentencia de segunda instancia que eventualmente absuelve en parte o modifica la situación del exmandatario. Jair Bolsonaro.
27 años y 3 meses de prisión. Es la condena del Supremo Tribunal Federal de Brasil para el expresidente Jair Bolsonaro por participar en un intento de golpe de Estado tras haber perdido las elecciones presidenciales de octubre de 2022. En septiembre de 2025, el expresidente brasileño fue condenado a 27 años de prisión por liderar, según el fallo, una organización criminal armada que intentó ejecutar un golpe para desconocer el resultado electoral de 2022. Los cargos que pesaron incluyen intento de abolir violentamente el orden democrático, organización criminal armada, daños calificados por violencia y amenazas graves, entre otros. Previamente había recibido inhabilitaciones y medidas cautelares. En 2023 fue inhabilitado por el Tribunal Superior Electoral para ejercer cargos públicos hasta 2030. Su papel en la difusión de una narrativa que socavó la democracia. En 2024 varias condenas fueron anuladas parcialmente y en 2025 se impuso una tobillera electrónica como medida por riesgo de fuga. Bolsonaro y su defensa anunciaron apelaciones inmediatas. El caso culmina como uno de los más graves contra un exmandatario latinoamericano por atentados al orden constitucional, y su sentencia de 2025 marca un punto de inflexión en la región sobre límites entre discursos políticos, conducción de la protesta y responsabilidad penal por intentos de subvertir procesos democráticos. Martín Vizcarra. En este punto, el representante del Ministerio Público le atribuye a Martín Alberto Vizcarra Cornejo ser autor del delito contra la administración pública cohecho pasivo propio, tipificado en el artículo 393. Justamente el 26 de noviembre de 2025, condenaron a Vizcarra a 14 años de prisión por corrupción. El tribunal lo condenó al considerar que recibió sobornos de empresas constructoras cuando era gobernador de Moquegua, y además lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 9 años. Su condena es efectiva y de ejecución inmediata. Aunque se desconoce dónde será su suite presidencial por los próximos años, aparte de estar preso, el expresidente y las empresas implicadas deben pagar una reparación civil por casi $700,000. Y ahí lo tienen, expedientes, condenas y apelaciones que demuestran que la banda presidencial a veces trae más que un bastón y un discurso. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Y para terminar, tenemos a Nicolás Maduro, arrestado en 2026. Nicolás Maduro pasa su primera noche en una prisión de Estados Unidos. El exgobernante venezolano fue trasladado a Nueva York después de ser capturado en una incursión relámpago. 4 cargos de narcotráfico deberá enfrentar en una corte. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela desde 2013, es un caso único en esta lista porque, a diferencia de otros expresidentes juzgados en su país, fue detenido y trasladado al extranjero antes de cualquier condena firme. En enero de 2026, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una operación en Caracas que culminó con su captura y traslado a Nueva York, donde enfrenta un proceso judicial ante un tribunal federal del Distrito Sur de Manhattan. Allí Maduro y su esposa Cilia Flores fueron acusados formalmente por una serie de cargos graves: conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas automáticas y artefactos destructivos, entre otros delitos ligados al tráfico de drogas y grupos armados. Aunque se declaró inocente ante la corte estadounidense, el caso ha desencadenado una batalla legal intensa. Expertos señalan que el proceso en Estados Unidos difícilmente será detenido, incluso si se cuestiona la forma en que fue capturado. El arresto de Maduro provocó reacciones globales y acusaciones de violación al derecho internacional, ya que fue llevado fuera de su país sin un mandato de extradición clásico, un hecho sin precedentes en la región. ¿Cuál de estos casos te sorprendió más? ¿Cuál te parece más emblemático de la lucha contra la impunidad? Dinos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de WatchMojo Español.